Buenas, en los últimos días volvíamos a tener noticias, en este caso de ataques contra el territorio armenio por parte de Azerbaiyán. Para analizar esta coyuntura y también dentro de la coyuntura geopolítica actual, hoy contamos con Lusine Karapetyan, que ella es militante comunista armenia residente en España y que nos va a ayudar a entender algunas de las claves para situarnos en el papel que está teniendo el Cáucaso y este conflicto dentro de también de este mapa geopolítico actual. Primero que nada, muchas gracias, Lusine. Gracias a ti, Carmen. Bueno, pues vamos a empezar también situándonos con respecto a Armenia. Armenia es un país del Cáucaso, como he dicho. El pueblo armenio lo ha pasado muy mal, tuvo un genocidio a principio perpetrado por el Imperio Otomano a principios del siglo XX. Posteriormente eso supuso también una gran diáspora. Y también, en el otro lado, en 1922, dentro de la República Transcaucásica, junto con Azerbaiyán y Georgia, es uno de los países fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente una de esas repúblicas socialistas soviéticas. Posteriormente tuvo el desenlace que desgraciadamente tuvieron todos esos países con la caída de la Unión Soviética y la degradación social, económica, política que eso supuso. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre Armenia, Lucine? Pues mira, Armenia es un país muy pequeñito que se encuentra en el Cáucaso Sur, está entre Asia y Europa, tiene fronteras con Turquía, Georgia, Azerbaiyán y por otro lado también con Irán. En relación con el genocidio armenio, pues sí, de hecho la diáspora, prácticamente más de la mitad de la población vive fuera de Armenia. Hay 3 millones de personas que viven dentro de Armenia y 11 fuera. Y es precisamente por el genocidio armenio del 1915 por parte de Turquía hacia los armenios. Y también la diáspora también es debido, que de hecho yo soy de esa generación de la caída de la URSS del 1991, también pues, hubo muchos refugiados en distintos países, como es en mi caso, por ejemplo. Actualidad de Armenia es un país insisto, está dentro del enclave, igual que el resto de las repúblicas soviéticas, con todas las contradicciones que eso genera internamente para esos países y también el aumento de un nacionalismo de carácter reaccionario que ha afectado un poco a todos los países que en un momento dado fueron libres, que fueron parte de esas repúblicas socialistas soviéticas. ¿Cómo afecta eso también a las relaciones entre Armenia y sus vecinos como Azerbaiyán, que es el principal elemento de conflicto en este caso? Pues es cierto, o sea, es decir, después de la caída de la URSS y mucho más, es que el conflicto empezó no precisamente en el 91, sino mucho antes, cuando el auge del nacionalismo más rancio alzó la voz, ¿no? Y entonces hubo el masacre por parte de Azerbaiyán a los armenios de Bakú y demás, y es entonces cuando empieza este conflicto en sí, ¿no? Eh, Y de este conflicto surge o se desarrolla fundamentalmente en lo que se conoce como Nagorno-Karabaj o Artsaj. ¿Qué ocurre en concreto en esa región dentro de Azerbaiyán? Pues Azerbaiyán lo que decía era que el territorio le pertenecía por completo a los armenios, o sea, a los azeríes, y entonces lo que deberían hacer los armenios, que de hecho eran mayoritariamente en aquel entonces de origen armenio, que se tenían pues que salir de ahí, ¿no? Y entonces en el año 1991, después de la caída de la URSS, Artsaj pues, hace un referéndum y se autoproclama, o sea, después del referéndum, como una república independiente de Armenia y de Azerbaiyán. Es decir, que ellos son como si como no es que es exactamente eso, es como con el caso de Artsaj, es como el caso de Donetsk y Lugansk. Hasta el momento, porque a Donetsk y Lugansk ahora le ha reconocido Rusia, pero hasta el momento a Artsaj no lo reconoce nadie.
Efectivamente, o sea, hace poco Rusia reconoce esto y sin embargo Armenia hasta ahora no ha conocido a Artsaj como una república independiente. Es decir, es como una república independiente fantasma porque de hecho el apoyo militar que está recibiendo es precisamente lo mismo que pasa con Donetsk y Lugansk, es por parte de Armenia, porque en sí está en aire. Es como una república independiente fantasma, no fantasma por el pueblo porque lo ha decidido así, porque lo quiere así y porque lo han votado así, sino por parte del mundo en sí. Claro, de hecho, hay varios casos más, por ejemplo, Transnistria, estoy pensando ahora que están también en esa situación. En 2020 se produce un ataque hacia Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán. Eh, ¿Qué ocurre en 2020? ¿Por qué ocurre ese ataque? ¿Cómo lo justifica Azerbaiyán y qué consecuencias tuvo? Pues Azerbaiyán en 2020 empezó el ataque en Artsaj, en Nagorno-Karabaj, y la respuesta por parte de Azerbaiyán fue porque Artsaj atacó a Azerbaiyán. Y entonces, claro, aquí surge una pregunta: ¿qué intereses tiene Artsaj, una república fantasma, digámoslo de esta forma, en atacar a Azerbaiyán? No sería más lógico pensar que sería Azerbaiyán que precisamente sus intereses, de hecho lo llevó a cabo con 44 días de guerra, se quedó con más de la mitad de Artsaj, ¿no? Eh, Precisamente pues eso es lo que ha pasado, y de hecho coincide que todo esto en un tiempo de que antes de que Rusia empezara, ¿no? Los tiempos me refiero, antes de que Rusia comenzara la desnazificación, la operación especial en Ucrania. Y fueron por Artsaj, los 44 días de guerra fue, vamos a decirlo, vamos a decir que con la perdición, ¿no? Por parte de Armenia y por parte de Artsaj, porque Artsaj perdió todos los territorios y Armenia no pudo hacer nada. Pero sin embargo, gracias a Rusia, que mandó a los pacificadores militares rusos a la zona de Artsaj, la guerra se pudo frenar porque podía haber ido mucho a más y podía haber otro genocidio a estas alturas, ¿no? Entonces, con el tratado que hizo Rusia con los pacificadores rusos, pudo parar lo que es la guerra en el año 2020, perdona. ¿Qué interés hay también en tener esos territorios? Porque hay que recordar otra vez el mapa, ¿no? Y la cercanía o sea, y los países que hacen frontera. ¿Qué relación hay entre este conflicto y no solamente el llamado a obligar a Rusia a que se posicione, sino también las relaciones en este caso con Irán? Porque Azerbaiyán todo el mundo lo considera y por sus actos realmente se ve bastante evidente el hermano pequeño de Turquía. ¿Qué ocurre aquí en este sentido? Pues mira, deciros que claro, ahí hay que tener en cuenta que también está Irán, que quiero decir que junto con Azerbaiyán cierto que comparten la misma religión, que es el Islam, que son de hecho de la misma vía que es el chiismo en sí, pero sin embargo Irán, con sus declaraciones constantemente, se opone a todas las políticas de Azerbaiyán en la zona. Porque lo que decías tú, que Azerbaiyán es el hermano pequeño de nuestro querido sultán Erdogan, y entonces pues intenta desestabilizar pues toda esa región del Cáucaso. Y entonces la entrada de Turquía al Cáucaso es otro genocidio por todos los pueblos que hay alrededor. De hecho, Turquía lo que está intentando, que Irán continuamente se está pronunciando también sobre esto, que es muy importante, la sunitización del pueblo azerí por parte de Turquía. Es decir, los quieren convertir en sunis por tema
el tema de la religión. Al respecto de Irán, ¿qué repercusiones puede tener para Irán el control de Azerbaiyán de toda esa zona? Pues la entrada de Turquía ahí, pues imaginaros el bloqueo completo por el territorio tanto de Artsaj como de Armenia, el bloqueo completo de Irán, es decir, Irán sin salida, bloqueado y constantemente también es eso, o sea, Rusia, Irán, poner en peligro tanto a Rusia como a Irán. En efecto, Rusia e Irán son dos países que, aun siendo muy diferentes internamente, sí que los situamos dentro de ese eje multilateral que se está construyendo y que está poniendo en jaque la hegemonía del imperialismo, o sea, la hegemonía de los países de la OTAN y de sus necesidades e intereses expansionistas. Turquía, que ya ha salido, es un país que juega mucho mantenerse en medio porque está en la OTAN, pero también juega a aparentemente tener buenas relaciones con la otra parte, por así decirlo. Entonces, en medio de ese contexto geopolítico súper difícil, es donde se encuentra el Cáucaso. Yéndonos más allá con respecto a todo esto, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Porque en los últimos días ya no ha sido un ataque contra Artsaj o contra Nagorno-Karabaj, sino directamente contra Armenia. Claro, es que ahí está la cosa, porque mucha gente piensa que en estos momentos la guerra se encuentra en Artsaj, en Nagorno-Karabaj, y no se trata de eso, se trata de que Turquía y Azerbaiyán, con descaro absoluto, están atacando al territorio soberano de Armenia. No estamos hablando de la República de Artsaj, estamos hablando de Armenia. Y Y entonces que eso. Iba a es decir una que ¿qué buscan con eso? Claro, es que es una clara provocación hacia Rusia, de decir, de abrir otra frente, porque con el tratado de ruso-armenio de las fronteras, es decir, cualquier ataque hacia las fronteras de Armenia, Rusia tendría que intervenir. Es decir, claramente se van hacia Armenia atacando, abriendo otra frente para Rusia, implicando así a Rusia este conflicto, o sea, en esta guerra. Es decir, complicando aún más las cosas en medio de un contexto donde ya están bastante complicadas con respecto a la cuestión de Ucrania. Efectivamente. Sí, así es. También para situarnos, porque hemos hablado antes y tú eres militante comunista y Armenia, y me gustaría también que hablásemos un poco sobre la situación del movimiento comunista en esos países, en especial en Armenia, porque habitualmente se habla, bueno, estos últimos días estamos escuchando cómo desde determinados medios de comunicación culpan, o por así decirlo, a la herencia socialista de que todos esos países estén ahora mismo en disputa, cuando realmente, como todos sabemos, no era esa la situación previa. O sea, la situación esta se inicia precisamente con la caída del socialismo real en esos países. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto, sobre la situación del movimiento comunista y cómo esa propaganda, ¿no?, que también se está vendiendo con respecto a eso? Bueno, voy antes de la propaganda. Es que es de risa, porque es que es de risa afirmar cosas que la historia, los hechos, la práctica lo han demostrado lo contrario. Es decir, al abuelo Stalin, que tanto han criticado por todos los lados, fue el único que consiguió que todos esos pueblos vivieran en paz y en hermandad durante mucho tiempo, hasta que fue precisamente los señores de la OTAN, que es una organización criminal, asesina, que fueron creados precisamente para dividir a esos pueblos, para separarlos. O sea, en estos momentos es la herencia de ellos. Lo que está sufriendo el pueblo armenio y el pueblo mismo de Ucrania, ¿no?, en estos momentos, es decir, es gracias a esos criminales. Eh, No de Stalin y del socialismo, que consiguieron que esos pueblos durante mucho tiempo vivieran en paz y en hermandad. de hecho, el propio Stalin era del Cáucaso, era de Georgia. Eh, para también, bueno, a la segunda pregunta, porque ahí nos hemos centrado en lo de la propaganda, ¿cuál es la situación del movimiento comunista, por ejemplo, en Armenia? Y cuál es también
esa contradicción, ¿no?, que se genera por lo que estamos hablando, pero ya para el propio pueblo de Armenia. A ver, deciros que, claro, cuando hablamos del movimiento comunista de Armenia, claro, hablamos del movimiento comunista de la diáspora, que por ejemplo podía ser yo y otros compañeros de Argentina, por todo el medio mundo, ¿no? Y luego lo que es Armenia. Por ejemplo, el Partido Comunista de Armenia, con pocos recursos y con lo difícil que tiene, pues está intentando hacer, porque entendemos que los recursos, parece que no, pero todos sabemos que los recursos es una pieza fundamental para, para, para adelantarnos, ¿no? Para el trabajo político, Para el para el trabajo trabajo. político, exactamente, para llevar a todos los pueblos la paz real que se ha conseguido, ¿no? El trabajo es fundamental, está claro. El Partido Comunista de Armenia está haciendo todo lo posible, lo tiene difícil, pero el trabajo está ahí. ¿Cuál es la relación entre los partidos comunistas de las antiguas repúblicas? Porque de hecho, además, es verdad que cada uno está en una dimensión diferente. Sí, exacto, sí. Hay comunicación entre los partidos comunistas del Cáucaso, sí que es cierto que hay comunicación, pero, pero hablando claramente, por ejemplo, como en el caso de Azerbaiyán y Armenia, ¿no? El Partido Comunista de Azerbaiyán, por ejemplo, no hace más que servirle de muleta al partido de Aliyev. Entonces, sí, pueden tener comunicación y demás, ¿no? Pero ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Sin embargo, el Partido Comunista de Armenia firmemente está en contra tanto de la oposición de Armenia como lo que está gobernando Armenia. Es decir, no forma parte ni está financiado por ninguna de las partes. Y bueno, y la relación, por ejemplo, con el Partido Comunista de la Federación Rusa. Pues hay relación. De hecho, hace poco hubo una reunión con el Partido Comunista de Rusia y de Armenia y trataron muchos temas, como por ejemplo el tema de la situación real, lo que está pasando en Armenia, tanto también de Artsaj, las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia también para mediarlo, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en mundos paralelos, diciendo de alguna forma. Bueno, pues para concluir, yo creo que nos han quedado muy claras los elementos, yo creo que más relevantes para entender esto, pero igualmente te invito a en otras ocasiones seguir abordando muchas cuestiones y conociendo también el Cáucaso, porque creo que es muy necesario conocer esa región que además es fundamental por su posición geográfica, es fundamental para comprender también los problemas del mundo hoy en día. Entonces, te invito a que nos veamos en otras ocasiones, pero de entrada, si quieres decir algo para cerrar esta entrevista. Pues decir una vez más que he nombrado, creo que varias veces al abuelo Stalin, pues decirlo que ojalá que volviera, ¿no? Cosa que es imposible, porque, pero dejar claro las mentiras, basura de los medios de comunicación que intentan tirar basura, lo que decía, ¿no? Él, que realmente con hechos Stalin lo ha demostrado, que esos pueblos los ha llevado en paz y en armonía durante mucho tiempo. Y ojalá que, de hecho, quiero comentar una cosa. En Artsaj, por ejemplo, es lo último que voy a decir, pero lo tengo que decir. En Artsaj, la población de Artsaj, que son la gran mayoría, que son también los abuelos y todo demás que han vivido lo que es la Unión Soviética, la casa de prácticamente de todos está la imagen del abuelo Stalin con el general de Marshal Bagramian, ¿no? Es decir, que la gente aún añora esa paz real que llevó Stalin en esa zona. Gracias, Carmen. Gracias a ti y bueno, nos vemos para la próxima.